Ok. A ver, entonces voy a compartir la pantalla. Es un tema breve, pero me gustaría compartirlo con ustedes porque es una enseñanza que hace algún tiempo vimos y la quiero compartir con ustedes porque pienso que en algún momento, jóvenes, ustedes van a necesitar esta palabra. Así que dice la palabra que la semilla cae y que en su tiempo, dice que a su tiempo da fruto al 30, 60, al 90 y al 100 por uno, ¿verdad? Entonces dice que cuando necesitemos la palabra va a estar ahí, en alguna parte, tal vez ni siquiera la vamos a recordar, pero la palabra va a surgir. Así que en el nombre de Cristo Jesús, jóvenes, espero que esta palabra sea de bendición para ustedes. El tema le puse saqueo, ¿verdad? Y resulta que saqueo significa Dios se ha acordado. Eh, también se deriva de una palabra que también es Zacarías, significa Dios se ha acordado, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de la alabanza, ¿verdad? Que canta nuestro hermano Jorge Jaens, donde dice Dios se ha acordado de los olvidados. Y esa canción, esa alabanza, el Señor se la dio después de una prédica que el apóstol Fernando dio, donde él hablaba de Zacarías, y es lo que significa que Dios se había acordado, ¿verdad? Es una preciosa alabanza y tiene un significado, ¿verdad? Tiene un significado y es que Dios, a veces parece que Dios se olvida de nosotros, pero quiero decirles, jóvenes, que Dios nunca se olvida de nosotros, que Dios siempre se acuerda de nosotros. Y a ver que esa alabanza dice, Dios se ha acordado de los olvidados. Y quiero decirte, joven, que tú no eres olvidado, que Dios siempre se acuerda de ti. Dios te conoce perfectamente, conoce tu nombre, te conoce y en esta tarde Dios se ha acordado de ti. Vamos a ver quién fue Saqueo, ¿verdad? Vamos a ver un poco de su historia. Dice, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice que Jesús llegó a la ciudad de Jericó y entonces como en todos lados se escuchaba mucho, se rumoraba mucho de quién era Jesús, de todos los milagros que había hecho, de todo el revuelo, ¿verdad? Que callaba a todos a los fariseos que lo querían confrontar, que lo querían quedar en mal, ¿verdad? Y se hablaba, ahora sí que era como estaba por todos lados, estaba en TikTok, estaba en Instagram, estaba en Facebook, todo el mundo estaba hablando de él, era la novedad por los milagros que hacía y por todo lo que estaba haciendo por todos lados. Entonces resulta que Jesucristo llegó a Jericó. Entonces dice que cuando pasó por la ciudad, Saqueo era el jefe de los publicanos. Para los judíos, un publicano era uno que recolectaba los impuestos y él era muy mal visto, era como un traidor para los judíos. Entonces los judíos los detestaban, ¿verdad? Era como gente como sucia, si se puede decir, no sucia, sino que hacían su dinero de una forma deshonesta, ¿verdad? No tenían muy buena fama, tenían mala fama y eran muy despreciados. Y fíjense, y no solamente era publicano, sino era el jefe de todos los publicanos. O sea, imagínense, aún más, era más porque era ahora sí la cabecilla de todos, ¿verdad? La que dirigía a todos los demás. Y si no sé si se acuerdan que cuando Jesús va caminando, uno de sus discípulos es Mateo. Mateo es el publicano y cuando Jesús lo encuentra, Mateo está orando y dice, Señor, ten piedad de mí, que soy un hombre pecador. Dice que cuando él oraba, que ni siquiera miraba hacia el cielo porque no se sentía digno de orar delante de Dios. O sea, ellos se sentían, la verdad, tendría que estudiar más porque ellos ejercían ese trabajo, ¿verdad? Parece que era bastante bien pagado, pero, eh, pero eran mal vistos. Ahorita, espérate. Y entonces,
pero dice que a pesar de que todos hablaban mal de él y todo, que él quería ver quién era Jesús. Pero dice que como toda la gente se le juntaba y se la agrupaba ahí, se la agolpaba, dice que no podía verlo porque era pequeño de estatura, o sea, da a entender que estaba chaparrito y que no podía ver, no alcanzaba a ver. Toda la gente se le juntaba a Jesús, así que era casi imposible acercarse. Por eso, fíjense, por eso la Biblia cuenta de las personas que, que creyeron tanto tuvieron tanta fe en que Jesús podía sanarlos y liberarlos. Dice que ellos hicieron todo lo posible para acercarse a Jesús y Jesús los salvó, como la mujer que tocó el manto, ¿verdad? Y quedó sana. La mujer del flujo de sangre, ¿verdad? El que estaba ciego y de cómo ellos hacían cualquier cosa para acercarse a Jesús, para tocarlo, para que Jesús los pudiera ver y escuchar y tuviera piedad de ellos. Entonces, fíjense, dice, y corriendo delante, subió a un sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. O sea que la intención de él, de Zaqueo, era ver, era ver quién era Jesús, quién era ese hombre del que tanto hablaban. ¿Verdad? ¿Quién era? Verlo, cómo se veía, cómo se sentía estar cerca de él, por qué la gente lo seguía, si era verdad que él podía hacer milagros, si era verdad que él podía sanar enfermos, resucitar muertos. Él quería saber quién era Jesús, él quería verlo, él quería verlo. Aquí lo interesante es que dice que él para verlo, como no podía verlo por la multitud, dice que se subió a un sicómoro. Entonces yo estudiando un poquito, encontré que un sicómoro es un árbol, pero no es cualquier árbol, sino es un árbol que da unas frutas, no recuerdo el nombre de las frutas ahorita, pero parece que solamente las personas que eran muy pobres, o sea, cuando las personas eran muy pobres y que ya ahora sí que no tenían otra cosa que comer, se subían a ese árbol para quitarle las frutas. O sea que la persona que se subía a ese árbol era mal vista. Era así como que, oh, o sea, así como que, wow, o sea, te estás muriendo de hambre casi, casi, ¿no? Y entonces fíjense que a él no le importó, como tal vez era el árbol que estaba ahí, no sé, dice que no le importó subirse al árbol con tal de ver a Jesús. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros a nuestra vida? Pues la verdad, fíjense jóvenes, como yo lo podría aplicar a mi vida, es que muchas veces a nosotros como jóvenes cristianos nos van a criticar, nos van a señalar. Sí, ustedes son aburridos, ustedes solo hablan de Dios, ustedes son raros porque no quieren decir malas palabras, porque no hacen esto, porque no hacen el otro, ¿verdad? Y es una forma de humillación, ¿verdad? Es una forma de humillación del mundo hacia nosotros, de despreciarnos. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios dice que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y que dice que si a él, que si Jesús vino y si a él no lo quisieron, dice que a nosotros tampoco nos van a querer. Así que hasta cierto punto, jóvenes, tenemos que entender que es normal se puede decir, que las personas no nos miren bien, que va a haber personas que simplemente por ser cristianos les vamos a caer mal, ¿verdad? Simplemente nos van a mirar mal, si nosotros sin ni siquiera hacerles nada, no nos van a querer. Pero también la Biblia dice que el que haya gracia delante de Dios, haya gracia delante de los hombres. O sea que aunque a algunos no les caigamos mal y algunos nos desprecien y nos hagan tal vez la vida imposible o nos humillen o lo que sea, dice que Dios va a poner gracia delante, va a poner gracia a nosotros para que nosotros les caigamos bien a los que les tengamos que caer bien, para que Dios pueda bendecirnos, ¿verdad? Entonces dice que él estaba arriba del árbol. ¿Y qué creen que pasó? Que cuando él estaba arriba del árbol, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Qué podemos ver aquí, jóvenes? Fíjense, Zaqueo se quería subir para ver, dice que él quería ver quién era Jesús. Pero él haberse subido a ese árbol, que no era cualquier árbol, sino era un árbol, se puede decir, el árbol de la humillación,
Porque fíjense, él no era pobre, él tenía mucho dinero. Era publicano, como decimos que tal vez el trabajo, ¿verdad? El oficio que él hacía no era muy bien visto, pero sin embargo él tenía dinero, ¿ok? Pero dice que él al haberse subido ahí, eso hizo que él hallara gracia delante de Jesús para que Jesús lo mirara, porque fíjense, él solo quería ver a Jesús, pero al haber hecho eso y haberse subido al árbol, entonces Jesús lo miró. Y si nos damos cuenta a través de la Biblia, como les contaba hace un momento, hay personas que hacen cosas para atraer la atención de Jesús para recibir un milagro. Entonces, en esta tarde yo te quiero preguntar a ti, joven, ¿acaso habrá algún milagro que tú necesites y que tú sepas, es que si Dios me escucha, si yo sé que si yo oro a Jesús y Él me escucha, Él me va a conceder las peticiones de mi corazón? ¿Verdad? A veces queremos escuchar a Dios, queremos que Él nos vea. Bueno, pues aquí está que tenemos que hacer algo. Por ejemplo, la otra mujer la que tocó el manto, dice que ella se arrastró en medio de todas las personas hasta tocar el manto de Jesús. Y eso hizo que ella sacara virtud del manto y sanidad, ¿verdad? El ciego, Bartimeo, dice que cuando Jesús pasaba por ahí, él no sabía dónde estaba Jesús, pero él había creído que Jesús podía sanarlo, que Jesús tenía el poder para hacerlo que ya no fuera ciego, ¿verdad? Que él pudiera ver. Entonces, que dice que cuando él escuchó que Jesús pasaba por ahí, pero como no sabía dónde estaba porque era ciego, que él empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia, pero bien, bien fuerte. Y dice que todas las personas lo callaban y le decían, ya cállate, cállate, estás gritando muy fuerte, ¿verdad? No te va a escuchar. Pero dice que él, mientras más lo callaban, más fuerte gritaba. Y Jesús lo escuchó y se regresó hasta donde él estaba y le concedió que volviera a mirar, que volviera a ver. Entonces, fíjense cuál es el poder de la fe y el poder de hacer un acto de fe, si le puede ser un acto de fe. Fíjense, entonces hablamos de estas personas. De Zaqueo, su acto de fe fue haberse subido al árbol para que Jesús lo mirara, ¿verdad? Y desde ahí se subió, entonces dijo, no me importa que hablen mal de mí, no me importa que digan lo que digan, yo con tal de ver a Jesús me voy a subir al árbol. Entonces te voy a preguntar en esta tarde, joven, si tú, a veces hablamos mucho de Jesús, ¿verdad? De cómo lo que Jesús hace, de que Jesús es, lo que a veces escuchamos mucho, es que Dios está en este lugar, Jesús está en este lugar, y a veces nosotros podemos decir, ¿y dónde está? Que yo no lo veo. ¿Por qué toda la gente dice que está aquí y yo no lo puedo ver? ¿Verdad? Entonces lo que necesitamos es que se nos abran nuestros ojos espirituales para poder ver las cosas espirituales que están pasando alrededor nuestro. Pero para eso tenemos que hacer un acto de fe. Un acto de fe. El de Zaqueo fue haberse subido a ese árbol. Entonces no sé qué sea para ti, joven, hacer un acto de fe. No sé, tal vez postear en tus redes sociales que eres cristiano, que vas a seguir a Cristo. Tal vez, ¿verdad? Tal vez si no está listo para eso, tal vez defender tu fe, ¿verdad? Porque como les digo, va a haber muchas personas que nos van a atacar. O si es como tú eres cristiano, ¿verdad? O, ¿y por qué ustedes hacen esto? Sí, eso es atacar nuestra fe, ¿verdad? Pero aquí nos dice la Biblia que Dios mira todo eso. Entonces, tal vez puede ser que si alguien te dice algo, aunque tal vez no digas mucho, yo soy cristiano y ya, o sea, no me vas a hacer cambiar de opinión, no sé, algo así, ¿verdad? Pero Dios todo eso mira. Y fíjense lo que le dijo, que cuando él estaba arriba del árbol, él pudo haber mirado a todos. Toda la gente se le agolpaba, no lo dejaban pasar, lo abrazaban, lo jalaban. O sea, hagan de cuenta, o sea, toda la gente lo quería tocar, toda la gente quería estar cerca de él, porque la gente buscaba milagros, la gente buscaba que él los sanara, que los mirara, porque sabían que si él los miraba, ellos ya no iban a seguir, no podían seguir siendo iguales. Entonces dice aquí en la Biblia, este pasaje, ¿verdad?
que Jesús entonces dijo, mira, ya vi que te subiste a ese, ya vi que te subiste a ese árbol de la humillación, ya vi que hiciste tu acto de fe. Y a veces, yo sé que a veces va a ser difícil, porque, ¿sabe? El otro día, ¿verdad? No sé ustedes cómo estén. Yo antes de ser cristiana, yo decía bastantes muchas malas palabras. Y entonces, pues ya, el Señor ya me sanó, ¿verdad? Y ahorita ya no digo malas palabras. Pero fíjense que el otro día estaba con una persona, con una amiga, y de repente ya la saludé todo un rato y me fui. Y cuando llegué a mi casa, no sé, me pegué, algo me pasó y dije una mala palabra. Dije, entonces, cuando uno hace algo así, te das cuenta, güey, esa palabra ya no está en mi vocabulario, ¿por qué la dije? O sea, what's going on? Pero es porque a veces, jóvenes, hay personas que tienen una atmósfera tan pesada que te contaminan, ¿ok? Entonces, solamente era algo ahí como un punto. Yo sé que a veces es difícil, no difícil, sino es difícil, pero no imposible, porque Dios hace todo por nosotros. Entonces a veces nos va a tener que tocar hasta orar cuando tengamos que ir a un lugar y que ustedes saben que, por ejemplo, que algo que dices, bueno, pero si yo no hago esto, ¿por qué ahora lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy pensando esto si sé que esas palabras, esos pensamientos no son míos? Alguien más está poniendo. Y es porque entramos en atmósferas tan pesadas, ¿verdad? Entramos en atmósferas tan pesadas que entonces nos contaminamos y nos contaminamos de esa atmósfera. Pero lo que te quiero decir en esta tarde, joven, es que Jesús se ha acordado de nosotros, de los jóvenes, y que Jesús quiere hacer un milagro en nosotros. Y dice, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, ¿verdad? Entonces, eso se lo dijo Zaqueo. ¿Cómo nos diría a nosotros? ¿Cuál es nuestra casa? Pues nuestro templo, ¿verdad? Nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro corazón. Y lo que Dios, el único deseo de Dios es morar en nuestro corazón, que nosotros lo dejemos entrar a nuestro corazón para que Él pueda habitar y cambie todas las cosas, ¿verdad? Y dice que entonces, entonces Él descendió a prisa y le recibió con gozo. Fíjense, o sea, entonces Jesús le dijo, voy a entrar a tu casa. Y él dijo, oh, sí, ven, pasa, adelante, es tu casa, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, jóvenes, si Jesús se nos presentara hoy, dijera, ¿sabes qué, Josué? ¿Sabes qué, Brandon? Hoy me es necesario que pose en tu casa. Yo necesito que me recibas en tu casa. ¿Usted lo recibiría o qué harían? ¿Verdad? Porque dice que Saqueo, cuando le dijo que iba a posar en su casa, él le recibió con gozo. Pero fíjense cómo es la oposición. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un ambiente de bendición, Dios nos va a bendecir, Dios quiere hacer algo en tu vida, siempre va a haber un ambiente de oposición, jóvenes. Ustedes no tienen que dejarse llevar por lo que a veces pasa en la iglesia afuera, ¿verdad? Que siempre, ay, es que estaba tan bonito, pero pasó esto, ay, estos hermanos dijeron esto malo, o así, ¿verdad? Ustedes no se dejen llevar por eso, porque como vemos, siempre va a haber una oposición del enemigo, porque él sabe que cuando Jesús entra a la casa, dice la palabra que él va a poner en orden todas las cosas, como lo que hace el espíritu de Elías, ¿verdad? Dice que él pone en orden todas las cosas. Entonces, imagínense que él llegó a la casa de Saqueo y todos empezaron a decir, ¡ah! Pero ¿cómo va a entrar a esa casa si esa casa es una casa de pecadores? ¿Cómo va a entrar? Y dicen que es bueno y mira cómo va a entrar a esa casa. Pero ¿saben por qué lo hizo? Porque dice la palabra que Dios vino por todo lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve, lo que todos tiran a la basura, es lo que Dios levanta para exaltarlo. Así que la verdad, joven, a veces nosotros siento que hay un pensamiento que nos ha puesto el enemigo y es
que nosotros no merecemos la gloria de Jesús, ni merecemos su amor, ni su palabra, ni nada, porque hacemos cosas que lo, digamos, en contra de su nombre, ¿verdad? Como en contra de lo que predicamos. Ah, bueno, eres cristiano, entonces ¿por qué haces esto? Y nos acusan. Pero quiero decirte, joven, que en realidad todo lo que nosotros, lo que Jesús hace por nosotros, nada de eso es porque no lo merezcamos, sino porque Dios en su infinita gracia le place bendecirnos. ¿Ok? Así que, así como Jesús se posó en la casa de Zaqueo sin él ser digno de recibirlo, lo mismo es para nosotros. Así que en el nombre de Cristo Jesús en esta noche cancelamos toda palabra, toda mentira que el enemigo haya puesto que haya puesto en tu boca, toda mentira que el enemigo haya puesto en tu mente diciéndote que tú no eres digno. En esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús te decimos que tú sí eres digno. Y no lo porque lo merezcamos, sino porque Dios le place, porque Dios quiere morar en nosotros, porque dice la palabra que él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? La palabra de Dios no nos dice que Dios nos va a buscar porque seamos buenos, ni porque lo merezcamos. Dice que Él va a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? Dice que Jesús no vino a los sanos, Jesús vino a los enfermos, a los necesitados y a los pobres. Así que mientras nosotros estamos pobres, necesitados y enfermos, Jesús nos va a buscar. Así que así que tú, joven, no te sientas que tú no te mereces a Jesús porque eres malo, porque eso es una mentira. A Jesús no le importa quién eres ni lo que tú haces, le importa lo que tú vas a hacer en Él. En el momento en que tú te arrepientes, dice que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas, que el pasado se queda atrás, ¿ok? Entonces, fíjense lo que dice que cuando Jesús entró a su casa, que él inmediatamente se sintió redarguido. O sea, que dijo, en cuanto Jesús entró, le dijo, Señor, la mitad, la mitad de mis bienes le doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Entonces lo que hace Jesús que cuando Él entra en nuestros corazones, uno inmediatamente se siente confrontado de, oh, Señor, ¿cómo está mi mente, Señor? ¿En qué cosas estoy pensando? Tú eres santo, tú eres puro y mira lo que yo estoy pensando, mira lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Pero dice, todo lo que yo tengo que no es mío, lo voy a regresar cuadriplicado. Si yo he tomado algo que no sea mío, yo se lo devuelvo 4 veces. Y fíjense, ahí Jesús no le dijo nada, Jesús no le dijo, mira, ¿por qué tienes estos zapatos que no son tuyos? ¿Por qué tienes esto que no es? Jesús no dijo absolutamente nada, pero con el solo hecho de presentarse, de estar ahí en su presencia, uno inmediatamente dice, Señor, perdóname. Tú no mereces que yo esté pensando esto, tú no te mereces que yo esté viendo esto, tú no te mereces que yo vaya a esos lugares que a ti no te agradan. Y eso es porque el Espíritu Santo nos está diciendo, tú eres un linaje escogido, tú eres santo, tú eres real sacerdocio, tú eres un pueblo apartado para Dios y para su trono. Tienes que apartarte de lo mal. Entonces todo eso dice, saca todo lo malo que tengas, sácalo. Tú no lo necesitas, o sea, suéltalo, eso no es tuyo, ¿verdad? Entonces fíjense todo lo que hace el Espíritu Santo, ni siquiera sin decirnos nada, porque a veces nos va a tocar, ¿verdad? Que nos digan, ¿sabes qué? Estás mal y esto está mal y lo que sea. Pero va a haber muchas veces en que el Espíritu Santo nos va a dar la oportunidad a nosotros, de nosotros mismos juzgarnos y de decir, esto que estoy haciendo, esto que estoy pensando, esto que estoy viendo, no está bien, no le agrada a Dios y solita lo voy a entregar, perdón. Y la verdad, jóvenes, que eso es lo mejor que podemos hacer, porque Dios nos da oportunidades de arrepentirnos. Entonces, a veces Él nos da muchas y muchas oportunidades, pero si nosotros no tomamos esas oportunidades, lo que pasa es que viene juicio después delante de Dios. O sea, Dios mismo se presenta delante de nosotros para decirnos, ¿por qué estás viendo eso? Tú no tienes que estar viendo eso, ¿verdad? Yo te mandé a ser santo, yo te mandé a ser apartado y apartada para mí. ¿Ok, jóvenes? Entonces, por eso muchas veces
¿verdad? Cuando algo no está mal, nosotros lo podemos sentir, que eso no está bien, que estar con esa persona, que hablar eso no está bien. El Espíritu Santo nos redarguye. Y ya por último dice en Lucas 19, versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Entonces, fíjense, dice que Dios envía salvación, ¿verdad? Dios envía salvación a través de Jesucristo. Dios sabe que nosotros lo necesitamos. Jesús sabe que nosotros, si Él no viene a salvarnos, nos vamos a perder, como la oveja perdida, que se va a separar del rebaño y nunca más va a saber ni qué, y que el lobo, los cazadores, las presas, el león, ¿verdad? Se lo va a devorar. Pero dice que a través de Jesucristo llega la salvación a la casa. Así que en esta tarde, joven, yo te exhorto, te invito a que una vez más dejes entrar a Jesús en tu corazón, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya lo han aceptado, pero a veces hay que volver a hacerlo, ¿verdad? Porque si a veces hemos como estado un poco como fríos o lo que sea, Señor, vuelve a entrar en mí. Vuelve a entrar en mí, como decía la canción, ¿verdad? Sopla en mí, sopla aliento de vida, ¿verdad? Y dice que... Y dice, ¿verdad? Que era porque para eso, dice, para eso vino el Hijo del Hombre, para rescatar lo que se había perdido. Entonces, quítate. ¿Quieres saludar a los jóvenes? A ver. Saluda a los jóvenes. Dile hola. Es tu cumpleaños. ¿Cumpleaños? Ya desperté. Ay, papi. Entonces, eso es todo por hoy, jóvenes. Esto era el tema. Espero, en el nombre de Cristo Jesús, que algo les sirva, ¿verdad? Y que sea cancelada toda mentira que el enemigo ha puesto en sus mentes, diciéndoles que ustedes no son dignos de que Jesús esté en ustedes no son dignos. Eso es una mentira que el enemigo ha puesto en nuestras cabezas, en nuestras mentes. Porque fíjense, esta persona no era digna, decían que era un pecador. En realidad él sí era un pecador. Pero cada día Jesús nos da la oportunidad de arrepentirnos y de ponernos a cuentas con Él. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú ayudes a estos jóvenes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que ellos no pierdan su identidad de hijos, Señor. Te lo suplicamos. Que ellos no se sientan, Señor, inmerecedores de tu gracia, Señor. No somos merecedores, Señor, pero a ti te place vivir en nuestro corazón. A ti te place depositar tu gracia, Señor, tus dones. A ti te place, Señor, que la gente vea tu rostro a través de nosotros. Por favor, ayúdanos, Señor, a creer, Señor, a seguir creyendo que tú, bendito Padre, has venido a buscar lo que se había perdido. Y aunque pequemos y nos equivoquemos muchas veces, tú siempre nos vas a seguir buscando, Señor. Por favor, ayúdanos a no perdernos. Ayúdanos, Señor, a recordar nuestra identidad de hijos. Por favor, Señor, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por este tiempo, Señor. Por favor, bendice a los jóvenes que están aquí, Señor, a Josué y a Brandon. Señor, te pido que des una doble porción, Señor, de tu palabra, de tu espíritu, de tu presencia, que tú actives los dones, Señor, que tú tienes para ellos, Señor. Que ellos activen sus dones, Señor, que ellos puedan profetizar, Señor, tener visiones, que ellos puedan tener muchos dones, Señor, para los cuales ellos puedan activar a la iglesia, Señor, a tu amada y a otras personas que lo necesitan, Señor. También te pedimos, Señor, por Ian, por Brisa, por Emi, por Marcos, Señor, por Isaac, por Giselle, Señor, donde quiera que ellos estén, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos por sus vidas,
Te pedimos que los ayudes, Señor, que no los sueltes, bendito Padre, que tú te presentes una vez más y que si ellos, Señor, aunque no hayan recibido esta palabra, reciban la bendición también, Señor, igualmente que mis hermanos. Te lo suplicamos, Señor, que tú puedas ministrar su mente y su corazón. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Ok, so I don't know. No sé si quieren hacer un Rochambeau. Si llega a ser two, ustedes dos hagan un Rochambeau para ver quién gana. Y tengo su tarjeta de la semana pasada, la traje ayer a la iglesia, pero no llegaron. So, mañana se las paso a dejar cuando vaya en. Okay. So, no sé si quieren hacer un Rochambeau para ver quién gana. O un volado, no sé. You gonna do it? That's the one. Yo gané. ¿Quién ganó, Brandon? Josué. ¿Ah? Josué.